Bueno, yo en lo esencial voy a hacer una especie de defensa cautelosa del estado del bienestar, tratando de dar réplica a las críticas más frecuentes, a la versión más digna de las críticas más frecuentes, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a que por las mañanas los predicadores de la radio nos vengan con pues esto, que el Estado nos roba, que los impuestos nos saquean, que los políticos, que cualquier cosa que tiene que ver con lo público es como mentar a la bicha, al diablo, ¿no? Este señor que oficia como cantante y se titula economista, esto lo están grabando, ¿verdad? Rodríguez Brown, pues es uno de los ejemplos consumados de estas maneras de proceder, ¿no? Entonces voy a tratar de dar réplica a esos argumentos, ¿no? Pero antes quisiera, y mis antes a veces se estiran un tanto, o sea que estáis avisados, hacer unas consideraciones preliminares acerca de la manera de abordar el estado del bienestar. Y una primera, y que me importa destacarla, es que el estado del bienestar no es un objetivo político que alguien cierto día se puede plantear, o un proyecto, como podemos decir, que alguien dice, bueno, pues tengo por objetivo realizar o materializar la democracia, si es que está podido ser de ese modo, o el socialismo. No es un ideal o una meta a perseguir, sino que ha sido un proceso de decantación histórica. Es decir, nadie dijo nunca, nos vamos para la guerra de los 30 años, ¿no? Sino que alguien se encontró en la guerra de los 30 años, ¿no? Como aquel personaje de... Bueno, finalmente es lo de Shakespeare, la historia es el ruido y la furia contado por un idiota, es un caos desordenado, y como el personaje de Tolstoy o como el personaje de Stendhal, uno se encuentra en la batalla de Waterloo sin saber que está en la batalla de Waterloo, está en mitad de un caos, y eso es un proceso de decantación histórica. Y esto me importa destacarlo porque a veces se produce unos intentos de reivindicar cualquier cosa que ha sido el estado del bienestar cuando es la conjunción de circunstancias diferentes, de luchas, en ocasiones, como originariamente lo fue cuando Bismarck, gobernante conservador, da pie a las primeras formas de protección social, vienen de gobiernos conservadores como resultado de responder a luchas sociales, de intentos de amortiguar o si queremos decirlo en palabras antiguas, de alienar a la población, de evitar situaciones que podían ser socialmente más costosas para las clases dominantes. Vemos ahora mismo con estos procesos de socialización de pérdidas importantes intervenciones públicas, nacionalizaciones de bancos, que difícilmente podríamos reconocer que responden a un ideal básicamente igualitario, ¿no? Entonces, es importante ver que a la hora de explorar el estado del bienestar lo podemos hacer viendo cómo ha llegado a ser, sin que eso nos comprometa con considerar que es un objetivo político perfilado en sus intuiciones muy básicas, ¿no? Y si queremos verlo con la cobardía del ejemplo, que decía el poeta, es decir, con un ejemplo al contrario, uno puede pensar, si piensa cabalmente cómo es un proyecto social, lo que hace es lo siguiente, dice, por ejemplo, yo quiero distribuir igualitariamente porque por razones de principio, éticas, normativas, políticas, por consideraciones socialistas, si queréis, quiero distribuir igualitariamente un pastel, ¿no? Es un ejemplo modesto, pero que nos señala el germen de lo que quiero destacar. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, lo que tengo que procurar es ver qué instituciones me van a permitir realizar, qué reglas del juego social, que no otra cosa son las instituciones, me van a permitir canalizar el comportamiento de los agentes para que se produzcan los agentes, una palabra ortopédica, de las gentes, de las personas, para que cuajen en ese resultado que a mí me interesa. Entonces, ¿cómo lo haré? Y pensad que ante una situación tan doméstica, de bajo vuelo como es el reparto del pastel, lo podríamos resolver, pensemos, de tres maneras. Una es decir, pues, como hacen los pedagogos y los sociólogos, dicen, no, todos tenéis que ser buenos y pensar en los demás. Entonces, cuando os acerquéis al pastel, coger cada uno un trozo igual y dejar para los demás. Esa es una posibilidad. Yo confío poco en ella, en reconocerlo. La otra es, pues, una autoridad central que dice, no, yo me hago cargo de la gestión del pastel porque no me fío ni Cristo, ¿no? Y entonces pero claro, el problema que tenemos en este caso es quién controla al controlador, ¿no? Y la otra es decir, bueno, ¿qué tal si diseñamos las reglas de juego, digo modestamente, para que cuajen ese resultado? ¿Qué reglas de juego me asegurarían el reparto igualitario del pastel? ¿Se nos ocurre alguna? Bueno, pues porque hay muchas cosas por contar, o al menos esa es mi intención, pero al menos quiero contar unas cuantas, vamos pues decimos, establezcamos la regla que el que corte los trozos
sea el último en coger. ¿No? Si él presume que todos los demás, ¿qué hay por detrás de esto? Hay más hilo del que en la primera aproximación se puede ver. Por una parte se va a producir un comportamiento libre y espontáneo, es decir, cada uno está comportándose como quiere, va a ir allí, se va a acercar, va a intentar coger el más gordo, pero naturalmente estarán todos. Y además estamos presumiendo, y esto no hay que desatenderlo, y es que la gente va a la suya. O sea, porque si todo el mundo fuera bueno, pues entonces no habría ningún problema. Ahora voy a ir sobre eso de que todo el mundo es bueno, ¿no? Pero porque eso es importante a la hora de examinar los comportamientos sociales. Pero ¿qué tenemos aquí? Me importa destacar el esquema y cómo es la diferencia de ese guión con la manera con la que abordamos tradicionalmente el estado del bienestar. Aquí teníamos un ideal, que es el ideal de igualdad, que lo hemos justificado, lo hemos fundamentado por condiciones éticas, políticas, como queramos decirlo, y luego hemos tratado de resolver la propuesta de cómo diseñamos ese reparto institucional, ¿no? Y hay otras circunstancias que no deberíamos escamotear, aunque no es eso lo que nos ocupa ahí, y es que estamos ante recursos limitados. Porque en una sociedad de la abundancia, y este fue el viejo ideal de Marx pensó siempre el socialismo, estos son digresiones históricas que no nos importan nada, pero bueno, no está mal una píldora informativa, siempre pensó el socialismo sobre una sociedad de la abundancia. Si uno cree que hay de todo para todos, entonces no se plantea las reglas de distribución, porque se supera lo que en teoría moral se llama el test de la envidia. El test de la envidia es que una sociedad es justa cuando nadie desea lo que tiene el otro. Si el otro puede tener lo que quiera, tanto me da. Pero cuando hay recursos escasos, entonces hay que ordenar el kiosco. Y es entonces cuando se plantean las cosas. Vuelvo a lo que estaba diciendo. En esa situación, pues tenemos ese objetivo y diseñamos las reglas para que el comportamiento de los agentes, conservando el principio de libertad y presumiendo la generosidad, resuelva el problema según el principio moral. El estado del bienestar no es ese ideal que hemos perfilado, sino un proceso de decantación histórica, de revueltas, de defensas unos de sus intereses, pero nada que se perfilara como quien escribe un guión. Ahora lo tratamos de hacer, pero puede adoptar distintas formas, ¿no? Y ahora me voy a poner en la pizarra, en fin, lo siento, no, voy a ponerme en plan rockero, pero es que sí. No, es que me siento estúpido con esto. Me parezco un profeta radiofónico y a uno le dan esto y acaban convertido en Hitler a los 5 minutos. Se va creciendo. Pero está. Vale, gracias. El caso es que uno podría pensar que quiero explorar, porque luego hablaré sobre ello, lo del comportamiento que aquí hemos asumido que es egoísta, ¿no? Porque hay una disposición generalmente por gentes bien intencionadas, pero ya sabemos que el infierno está plagado de gentes bien intencionadas, ¿no? Aquello que decía Mark Twain, dice, a mí me gustaría estar en la gloria, pero con la gente que va al infierno, ¿no? Pues, entonces, bueno, pues la gente bien intencionada dice, no, es que se trata de con la educación, que la gente cambie, que coopere, y entonces se resolverían los problemas, ¿no? Las cosas, desgraciadamente, y afortunadamente para los economistas o lo que seamos, son distintas porque son más complicadas, porque a veces con las mejores intenciones los resultados no siempre son buenos. Imaginémonos, voy a hacer un cuadro sencillo de doble entrada para ilustrar lo que quiero contar, ¿no? Nosotros podemos pensar muy sumariamente que tenemos lo que podríamos llamar buenos resultados sociales y malos resultados sociales, es decir, resultados que apuntan en la dirección del objetivo que podemos conseguir y resultados que no apuntan en esa dirección. Y podríamos asumir dos comportamientos, egoísta, que es el que hemos encontrado en el caso del pastel, o la buena gente cooperativa que los trata de resolver, ¿no? Entonces, la convicción que abastece la modesta antropología de quienes se ocupan de las ONGs y movimientos cooperativos y de la buena gente, políticamente hablando, si queremos decirlo así, que detesto estas calificaciones tan sectarias, generalmente es decir, bueno, si la gente coopera, vamos a asegurar los buenos resultados. ¿Estamos seguros de que todo eso es así? El ejemplo del pastel nos ha ilustrado otra situación, en donde con comportamientos, a pesar del egoísmo, si éramos capaces de diseñar las reglas de juego convenientes, se generaba un buen resultado, ¿no? La mano invisible, el mercado, cuando funciona y en sus condiciones excepcionales, y voy a volver y le voy a dar arriba y abajo, pero de momento es una situación en donde funciona esta situación. Cuando cada uno procura por esto, se espabila, la competencia aparece, entonces intenta, la imagen de Adam Smith en el texto clásico,
que dice aquello, dice, el panadero no es que procure ofrecerte el mejor pan porque te quiera mucho y te bese en la frente cuando llegues por la mañana, sino que el tipo sabe que si tú no vas a ir al lado, y entonces lo vas a comprar a él. Entonces, cuando cada uno procura lo suyo, sin embargo, se produce la coordinación de los procesos sociales y esto se resuelve, ¿no? Y no es mala cosa, porque los problemas del socialismo han tenido que ver con esos problemas de coordinación. Mi ejemplo favorito es otro, ¿no? Que es en dos pasos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con una senda en mitad del bosque? Imaginaos que hay unas cuantas abiertas. Entonces nos encontramos una que está levemente más desbrozada. Nosotros que queremos avanzar seguramente empezaremos por esa. Con lo tanto, simplemente por procurar nuestro interés, al avanzar hollaremos esa y allanaremos el camino a los que vendrán después, ¿no? Cada uno procura por sí mismo y sin embargo se converge en un buen equilibrio. Es decir, eso se da. Mi ejemplo favorito es otro, el de las lenguas. Pero ese tiene que ver con otra batalla. El castellano se ha extendido porque tiene muchos usuarios. Y cuando a ti te interesa intercambiar, te interesa aquel que te permite comunicarte con más gente, ¿no? No es como decir, no, yo voy a ir con yardas a comunicar. No, tú buscas el sistema métrico porque es el que tiene más usuarios. El proceso de expansión del castellano tiene que ver, pues, sencillamente, porque es una ventaja inicial que acaba convirtiendo en ventaja general, ¿no? No es el poder en general, porque, coño, los mexicanos en Estados Unidos no tienen poder ninguno, pero follan como conejos. Entonces se reproducen y se extiende, y eso genera redes, economías, y produce que una lengua se extienda. No es el hecho, pueden darse, pero es difícil que, al menos hasta el siglo XX, en donde no hay instituciones, no hay educación general, no hay estados construidos, no hay medios de comunicación de masas, es difícil que un idioma se imponga, ¿no? Ahora puede que algo pueda darse, pero en situaciones diferentes. Ya tenemos un ejemplo en donde comportamientos egoístas generan buen resultado. Por supuesto, comportamientos egoístas y malos resultados a mogollón. Los ejemplos de manual son lo que se llama en teoría de juegos dilema del prisionero, ¿no? ¿A alguien le suena el dilema del prisionero? Sí, ¿verdad? No es por saber lo que sabe, pero estas cosas, hasta qué punto la modesta teoría social se ha extendido, ¿no? Pero vamos, para que no, porque claro, les cuesta mucho decir, yo no lo sé, les vamos a contarlo, ¿no? Estamos en un aula como esta, ¿no? Pero imaginaos que estáis en una discoteca o en un acto de masas y de pronto se produce un incendio, ¿no? Cada uno, ¿qué opción tiene? Tiene dos opciones. Dice, bueno, me espero, salimos en orden y seguramente salimos todos, pero si yo trato de salir el primero, pues mira, ya habré salido y luego pues los otros salgan en orden. Cuando cada uno procura eso, se produce un colapso en la puerta y es el desastre colectivo, ¿no? Esto en general sucede con cualquier bien público, ¿eh? Con cualquier bien, o sea, si todos dicen, bueno, pues yo contamino un poco, porque total no va a afectar a nadie, y cuando todos piensan lo mismo, o en el caso del socialismo, buena parte del fracaso del socialismo sucedía porque todo el mundo tenía asegurado la posibilidad de obtener su participación en el producto social, cooperara o no, al menos en las versiones más ingenuas. Cuando todo el mundo piensa eso, no se produce nada y todos estamos peor, ¿no? Aunque a todos nos saldría cuenta cooperar. Entonces, por supuesto que hay comportamiento cooperativo, comportamiento egoísta que genera malos resultados. De eso, y buena parte de los problemas ambientales que tenemos, y son los más gordos, lo que pasa es que eso políticamente no funciona, pues nada. Comportamiento cooperativo y buen resultado, por supuesto, si tenemos que empujar un coche entre todos, pues en fin, los miles de ejemplos que podemos pensar que las disposiciones cooperativas se dan, ¿no? El hoy por mí, mañana por ti, y además están asentados en aspectos importantes los humanos. Pero es que también con comportamiento cooperativo se pueden producir verdaderos fracasos y el resultado, a pesar de la mejor disposición de la gente, puede no darse, ¿no? Pensad el ejemplo de la discoteca, que sería extraño, pero que estuviera lleno de monjes budistas, ¿no? Entonces estos monjes budistas empiezan mutuamente a cederse el paso. Dicen, por favor, usted primero. ¿Qué sucedería? Volveríamos a un mal resultado. Dicho en castizo, el uno por el otro, la casa sin barrer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando el ejemplo? Que es por lo que me interesa a mí aquí. Aquí es donde empieza el lío. Aquí es donde tenemos que diseñar las instituciones para que los comportamientos se encaucen de modo que se orienten al resultado que a nosotros nos puede interesar, ¿no? Los problemas interesantes no es cuando cooperamos y vemos que lo resolvemos, sino aquí y aquí, porque primero hay comportamientos egoístas, y esos hay que canalizarlos para que produzcan el buen resultado. Das cuenta que en el ejemplo del pastel todos nos parece bien la distribución igualitaria, pero a pesar de eso cada uno queremos el trozo más gordo. Entonces lo que hacemos es montar las reglas para que cuaje en el resultado que a nosotros nos interesa. Me explico. Entonces,
Pero esa es la visión que uno ha de tener cuando nos enfrentamos a esto. Cuando nos enfrentamos a cualquier proyecto de modificación social, ¿no? En un sentido muy general o modestamente, cuando tratamos de organizar una institución, la que sea, al nivel que sea. Coño, hay que ser un titán. Vale, sigamos. Pero como ese guión o este pequeño punto inicial, es el punto inicial, fíjate, el rato que nos pone, lo único que me interesaba era destacar que cuando abordemos los proyectos de defensa de cualquier institución, el estado del bienestar, si ya no lo consideramos, que como digo sería seguramente un error, como algo que estamos buscando, como un objetivo, lo que tenemos que tener muy claro, primero, es cuál es el resultado que nos parece bueno o malo. Aquí eran ejemplos convencionales, pero eso es lo que tenemos que perfilar, generalmente fijados sobre principios ético-morales y políticos, ¿no? La realización de ciertos objetivos. Pensad en otro ejemplo, ¿no? Porque además hay una visión profundamente ingenua y terriblemente extendida, ¿no? Yo creo, y esto es, aquí sí que habría que bajar la grabación, que para los retos que la humanidad va a tener pronto, la democracia es una mierda. Porque las poblaciones difícilmente van a corregir sus comportamientos en la atención a los individuos que van a venir en el futuro. Pensemos en el caso de Brasil. A Brasil, imagínate, tú eres un ecologista, dice, no, nada el Producto Interior Bruto crecer el 5 o el 10%. Nosotros somos la selva, el pulmón del mundo y tenemos que cuidar la selva. Y nosotros pues vamos a comportarnos debidamente y este país va a tener una política austera. Preséntate con ese programa a las elecciones y yo te anticipo un resultado extraordinario, ¿no? Buena parte del lío que hoy tenemos en Europa es que cuesta mucho decirle a las poblaciones alemanas. Entonces, luego lo que tenemos que hacer, por supuesto, si queremos compatibilizarlo con la democracia, cosa que es razonable, por argumentos que casi es obvio decirlo, es ver cómo diseñamos incluso el juego de la institucional y democracia. Buena parte del marrón que nosotros tenemos en el Estado de las autonomías tiene que ver con esta situación en donde te sale a cuenta tener votos locales. Los nacionalistas no se tienen que presentar en las elecciones generales en España, no tienen que conseguir en cada provincia un mínimo. Si tú diseñas y dices, sí, la democracia va de esto, pero para que usted se comprometa con el interés general, ha de presentar un programa que también interese a sus conciudadanos. Entonces tendríamos que modificar las reglas, pero esto es otro cantar. Simplemente digo que es importante el diseño de las reglas, ¿no? Entonces a veces que esto se puede complicar. Pero vayamos a las críticas estas convencionales, en la retórica que entretiene a los predicadores de la radio, en su crítica al estado del bienestar. Bueno, y de hecho, en general, a cualquier tipo de intervención pública. Una primera, si le damos una precisión que no siempre es la que ellos utilizan, nos dice que cualquier tipo de intervención de alcance general, social, es imposible evaluarla en los resultados. Tiene tales consecuencias, modifica tantas cosas, que tú no puedes decir, yo voy a modificar las cosas de cara a perseguir un objetivo, porque sencillamente se alteran un montón de variables y es imposible anticiparlo, ¿no? Es verdad que eso tiene su tino. Si recordáis, por ejemplo, El nombre de la rosa, la novela de Umberto Eco, que está muy bien documentada en cada uno de sus juicios, en un momento el investigador que sirve en la base, y creo que era una tía, no estoy seguro, conjetura que en el origen del Renacimiento están las gafas. Las gafas, esto. Dice, y entonces, claro, obviamente el tío que le dio por inventar las gafas, dijo, aquí ahora voy a producir el Renacimiento. No. Es decir, ¿cuál es la relación que podría haber entre las gafas y el Renacimiento? ¿Se le ocurre a alguien? Sí, que conforme va ganando experiencia y conocimiento, puede seguir viendo. La conversación que teníamos en el coche antes, ¿no? Es decir, que cuando los amanuenses estaban en el momento más fecundo de sus cerebros, a los 40 años, pues veían menos que un pescado frito. Entonces, si tú le proporcionas a esos cerebros 20 años más de posibilidades de trabajar, eso se acaba por producir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con ese ejemplo? Que muchas veces tú intervienes en una cosa y puede producir resultados que no se saben cuáles. Entonces, no hay modo de anticipar y planificar. O pensad en otro ejemplo, que este sí que nos va a retorcer las tripas. ¿Cuál es una explicación bastante plausible de por qué se ha deteriorado la educación en Estados Unidos? El nivel de educación en el bachillerato, en el equivalente al bachillerato. La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Joder, atame esa mosca por el rabo. No,
es interesante explotarla más. Si tuviéramos más rato, sería bueno hacer experimento cuál es la conjetura. La conjetura, la explicación controlada razonablemente desde el punto de vista empírico, es que ¿qué es lo que sucedía con las mujeres de talento que querían trabajar antes de que se incorporaran al mercado de trabajo? Que la poca cosa que podían hacer era dedicarse a la enseñanza. Al ampliarse la puerta, pues igual ahí hay tantos tontos en todas las partes y entonces la proporción de tontos acude y aumenta, ¿no? Entonces, a veces se produce un efecto imprevisto como consecuencia de la capacidad de intervención social. Este es el argumento que utilizan quienes dicen que las posibilidades de planificación son nulas porque nosotros... Pero las cosas, afortunadamente, no son de ese orden, ¿no? Es decir, nosotros podemos anticipar y modificar las cosas y saber los resultados que se van a producir con bastante capacidad. Es decir, pensad incluso para modestas cosas, ¿no? Cuando tienen que controlar la salida de tráfico de una gran ciudad, tienen que intervenir sobre múltiples variables, ¿no? Pues salidas escalonadas, regulación de carriles, y eso es capaz de ser planificado. Y es planificado centralmente. Es decir, aquí no hay comportamiento espontáneo del mercado, porque el contraste entre lo que yo estoy contando, entre esta crítica al estado del bienestar, es decir, no, y frente a eso lo que hay es el orden espontáneo de que cuando cada uno va a su objetivo, el mercado en esta versión ingenua, pues las cosas se autorregulan y funcionan espontáneamente, sin necesidad de la intervención de los políticos o las instituciones, ¿no? Bueno, pues no estoy nada seguro, hay evidencia, o sea, tú planifica, en fin, siniestro, pero una guerra, o dar respuesta con la Organización Mundial de la Salud, cuando tiene que dar respuesta a la posibilidad de la extensión de una epidemia, ahí hay unas intervenciones profundamente centralizadas de control de poblaciones, de ganado, de aislamiento de unos, vacunaciones. Eso espontáneamente no produciría un resultado interesante. Hay una institución y lo resuelve, y sabe y anticipa los resultados. Y hasta si pensamos ahora, aunque el gremio esté bastante prestigiado, los economistas saben bien las consecuencias que se van a producir cuando tocan una variable o tocan otra. El problema hoy en Europa, y no me voy a poner ahora un plan rabino de decir cuáles son los problemas, pero bueno, es como siempre, al final es un problema de poder político. Pero saben que los eurobonos y 3 o 4 cosas saldrían y podrían anticipar la evolución de esta familia reciente adquirido, la prima de riesgo, ¿no? Y eso lo pueden anticipar. Lo que sucede es que sencillamente no se tiene el poder, es otra cosa, ¿no? Pero esto es otro rollo, ¿no? Me explico. Es decir, hay una alta capacidad de anticipación y saben que si subes el tipo de interés va a ir la gente a meter el dinero en el banco, se puede anticipar y se puede planificar con cierta sensatez. El otro argumento, en este plan donde dicen que es irracional, en general es una defensa espontánea, es decir, no, es que el juego de competencia acaba permitiendo derivar en resultados óptimos. Espontáneamente el mercado, si quieres decirlo así, o el juego de competencia en general, asegura la eficiencia y cualquier intervención de ese orden espontáneo, en virtud de lo que acaba de decir, o más bien ante la imposibilidad de ajustar el tiro a un objetivo prefijado, por eso hace unos años se popularizó mucho aquello del efecto mariposa, ¿recordáis? Diciendo que, aunque teníamos un buen conocimiento, la pequeña variación del vuelo de una mariposa, en realidad el quinto decimal, tiene tales consecuencias que, aunque tengamos, dicho así pedantemente, especificada la función matemática, sepamos la ley y el conocimiento, los efectos son absolutamente imprevistos. Entonces se dice, es mejor dejar funcionar ese orden espontáneo en donde el juego de competencia nos asegura unos buenos resultados. Yo no estoy nada seguro de eso. Y de hecho hay ejemplos que se acercarían, en principio podría parecer a lo que yo contaba a propósito de las lenguas, en donde un resultado se consolida, y se consolida porque ha obtenido una ventaja circunstancialmente posicional, y no es el mejor resultado, es decir, estamos en condiciones de evaluarlo, pero el juego espontáneo nos ha derivado en ese peor resultado. Pensad, y es un ejemplo que cité la otra vez, pero los hay en legión, lo que sucede con el teclado de las máquinas de escribir. Cuando empezáis a escribir, todos, algunos de los habremos hecho, cuando éramos chiquillos, cursos de mecanografía, y solamente nos acordamos, pues no pasamos de primera clase, el QRPS, ¿cuáles eran los caracteres que hay? Q, R, W... Sí. Muy bien, tú llegaste a segundo. Entonces, pues ¿por qué están juntas esas letras, esos caracteres? Están juntos
porque son los que es menos probable que los escribamos de corrido, que se combinen. Y entonces, cuando antes teníamos el sistema de golpeo, de teclado, se bloqueaban mutuamente. Entonces había que ralentizar la escritura. Pero el caso es que ahora ya se ha consolidado, y se ha consolidado porque entonces en aquel escenario era ventajoso, ahora, dados los nuevos procedimientos de procesamiento de textos, lo podríamos mejorar, pero tiene una ventaja posicional. Es lo que ha sucedido con los ordenadores, con buenas partes. Sencillamente, las tarjetas de crédito, se instala uno y tiene economías de red, y a los demás nos interesa el primero, ¿no? Y el que tenga el sistema antes. Entonces, cuando ya hay alguien, pues tú te pones a utilizar el suyo, aunque no sea el mejor, pero este, como ya ha tenido una ventaja posicional, acaba ganando simplemente porque el orden espontáneo, dicho de otro modo, llega, el orden espontáneo se produce, conduce al peor resultado, ¿no? Y en eso, pues claro, lo interesante es planificar, y en ocasiones, inicialmente, o sea, vamos, nadie se instaló el primer teléfono, era un gilipollas, ¿no? Porque te vas a ponerte un teléfono si no hay otro a quien llamar. Entonces, claro, lo que tú haces es establecer un diseño institucional y decir, bueno, pues voy a establecer un apoyo, el que sea, genero ese objetivo y trato de adecuarlo para realizarlo en esa situación que me parece interesante. Sencillamente, de momento, el argumento que me interesa retener es que esa imagen de que el orden espontáneo nos conduce al mejor resultado, no. Y que además podemos darnos cuenta de que no lo es. Es decir, podemos planificar y decir, ese no es. Y hay otro, y tenemos que encauzar los comportamientos. Pero vamos a los argumentos más propiamente dirigidos. Estos, en general, son argumentos antipolíticos, los que acabo de utilizar. Cualquier intento de intervención se considera sencillamente irracional. Está injustificada porque no nos permite adecuarnos a un resultado que podemos anticipar, o porque no tenemos conocimientos básicos sobre los cuales operar. No tenemos un conocimiento teórico que nos permita anticipar resultados y evaluarlos. Pero los argumentos que más se escuchan, y que son las críticas de orden general de que estamos al estado del bienestar, son, pues eso, esa cosa primitiva de mi amigo Rodríguez Brown, que dice el rollo, pues el Estado nos roba, nos están quitando la libertad, y además, encima son, esto que se puso mucho de moda, estos optimismos antropológicos, que es verdad que había cierta ingenuidad, no voy a defender yo a Zapatero, Dios me libre, pero sí que había cierta ingenuidad, no es que utilice los papeles, pero tengo la superstición de tenerlos por aquí. Entonces, vamos a ver cada uno de esos argumentos. En este caso, la crítica es una crítica moral y política, es decir, hay 3 razones en contra de cualquier intervención pública de orden redistributivo. Una pequeña digresión, porque es importante no descuidarlo. Las intervenciones generales de lo que se ha de llamar estado del bienestar, que como digo, es una noción un poco compleja, con muchos poros, tienen dos terrenos básicos. Hoy, si uno lo mira desde la perspectiva del economista, no me interesa ahora desarrollarlo, son cosas que están ahí en el manual y seguro que en alguna otra sesión la podéis verlo, pero no está mal, por lo menos, recordarlos. Por una parte, unos que tienen que ver con consecuencias redistributivas, hay principios de justicia que parecen razonables distribuir pues, en función de las necesidades de la gente, ¿no? A veces asumimos una teoría moral, y no es una teoría moral insensata, según la cual se dice que es justo que cada uno obtenga lo que resulta de su esfuerzo. Y esto parece razonable, ¿no? Tiene mucho más recorrido ese principio que, si lo queréis formular sintéticamente, se dice ninguna desigualdad sin responsabilidad. Reparemos en eso porque no es trivial. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de haber nacido, pues qué sé yo, obviamente esto tiene un contenido inmediatamente antiaristocrático, el haber nacido en una familia de cierto orden social me proporciona unos privilegios que no son resultado de mi esfuerzo, sino simplemente de haber nacido hijo de un príncipe, o al revés, hijo de un mendigo, ¿no? Y parece razonable, se dice, y las revoluciones democráticas arrancan con la convicción de una idea de igualdad, de que esa fuente de privilegios no vinculada a acciones de los individuos no tiene sentido. Pero si estiramos el hilo, esa reflexión tiene mucha punta, porque ¿qué quiere decir? Yo tampoco soy responsable de un color de la piel o de un sexo que ha sido discriminado. Por cierto, la afirmación, bueno, no quiero meterme en más avisperos, discriminación de género no respeta ni el castellano ni el sentido común, es discriminación de sexo. Pero bueno, esto es una cosa que la doy por perdida, o sea que tampoco, pero quiero por lo menos manifestar mi punto de vista. Entonces, es decir, es en virtud de que tú naces con ciertas características biológicas o las sexuales, es decir, eso no es un problema social, te es asignado un papel o una tarea social. Y hay un punto de discriminación, y es evidente que tú no lo has elegido. O pensemos
el haber nacido en una buena familia te proporciona más oportunidades sanitarias, más esperanza de vida y más posibilidades educativas. Entonces, si nos tomamos en serio, el potencial radical del principio este es tremendo, porque, o al haber nacido al otro lado de la frontera, nosotros hemos nacido del lado bueno del estado del bienestar y el tipo que está al otro lado, pues dio la desgracia de tal como está ordenado el mundo y sin embargo sus posibilidades vitales están limitadas. Sin embargo, y esto conviene para evitar eso, acabar siendo un rabino, incluso este principio moral no siempre es incondicionalmente defendible. ¿Por qué? Porque nos parece bien que haya unos individuos que nos exploten a los demás. ¿No? ¿A nadie le parece bien? ¿No? Seguro que alguno tiene uno en casa, todavía en proceso de crecimiento. Es decir, ¿no? Es decir, el hecho, la idea de decir, de momento se está con unos recursos, daos cuenta que en la familia opera el principio comunista de distribución, de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades. El principio de cada uno según sus necesidades poco tiene que ver con el de esfuerzo. Es una persona que está necesitada, pero socialmente nos parece justo, o si ahora viene una desgracia, es un catetismo de la izquierda presumir que toda la pobreza del tercer mundo tiene que ser el resultado de la explotación. Hay malas circunstancias geográficas e institucionales que hacen que la gente esté en el chat, y en el chat pues no hay más cera que la que arde, pero nos puede parecer bien, con independencia de las circunstancias, asistir a la gente, ¿no? Y hay veces, pues vienen inundaciones, vienen desgracias, es evidente que esa gente le estamos dando más de lo que recibe y nos parece bien. Y, obviamente, por no hablar de incapacitados o personas con menos posibilidades, ¿no? Simplemente era por meter un poco de arena en las intuiciones morales básicas, ¿no? El estado del bienestar tiene que ver con este tipo de cosas. Lo único que me interesa es que asumimos que vamos a establecer distorsiones respecto a los efectos distributivos del mercado. Y ese es uno de los argumentos básicos que defienden de la defensa del estado del bienestar. Es decir, la distribución del mercado no es justa necesariamente y estaría justificado que alguien, primero porque no reconoce el esfuerzo, ¿no? Vamos a ver, Belén Esteban gana una fortuna y a uno no se le ocurre cuál es el mérito, pero lo gana, esa es la distribución del mercado, ¿no? Entonces, pero nos puede parecer normativamente que haya razones para intervenir socialmente para corregir eso. Y las otras razones que los economistas darían, no es lo que a mí me interesa destacar aquí, pero quiero mencionarlo, en favor del estado del bienestar, tienen que ver con la eficiencia. Dice, hay sencillamente cosas que el mercado no produce, las que tienen que ver con bienes públicos, ¿no? Es decir, pues tú no tienes el mantenimiento, o sea, ejemplos clásicos, quizá con las instituciones, o sea, de un faro. Un faro se beneficia tanto el que lo paga como el que no, ¿no? Son bienes que no son excluyentes, no hay posibilidad de decirle a ti te cobro y a ti no te cobro. Entonces, o el aire, la conservación del aire. Entonces no hay modo de que y entonces nadie tiene incentivo para producirlo, al revés. Entonces alguien se ha de cuidar de procurar ese tipo de cosas. Y eso el mercado es incapaz de hacerlo porque en el mercado has de poder cobrar al que le estás resolviendo ese problema. No me interesa a mí ahora hacer esta cosa, pero esto es un argumento de eficiencia en favor de la intervención pública porque hay cosas básicas, que es de hecho la infraestructura sobre la cual se edifica buena parte de los procesos económicos normales, que son bienes públicos y que el mercado no los da. Que nos encontramos como en la situación de la discoteca, que cada uno va a lo suyo. De hecho hay otra cosa, que es la condición de posibilidad del mercado, que es la existencia de una red moral. Nosotros funcionamos, el mercado es imposible sin una red de confianza, de lealtad, de respeto incluso a la propiedad ajena, ¿no? En un sentido muy elemental. Es decir, si tú vas a comprar un coche, le pagas al tío, y el tío es un tío cachas, te dice, usted no me ha dado dinero ninguno. Pues, ¿qué vas a decir? Afortunadamente, asumimos que o hay una dilación temporal, pagas el dinero y el tío se lo va a... Pero no, la vida social es posible porque, y luego volveré sobre esto, somos una especie que, aparte de hijos de perra bastantes ratos, en la cosa esta de ser egoístas, somos cooperativos y no siempre respondemos a esos estímulos. Y eso allana el funcionamiento de las instituciones. Luego volveré sobre eso y ilustraré. Pero vuelvo al argumento inicial, ¿no? Que es contraponer frente a esa idea del orden espontáneo y las consecuencias de ese orden espontáneo, de la mano invisible que resuelve por sí mismas. La idea está, dice, no, es que en el fondo, cuando viene el Estado, lo que hace es tres cosas. Por una parte, nos limita nuestra libertad, ¿por qué? Pues porque las intervenciones públicas me están prohibiendo cosas, esta cosa, es decir, el Estado no tiene que meterse en determinadas cosas. Por ejemplo, ha sucedido también a veces cuando se producía la violencia doméstica, pues decía, no, el Estado, cada uno en su casa hace lo que quiere y tal y cual.
Sucedió a propósito de los fumadores, aquí había algunos, y ese tipo de cosas. No, la ley siempre es la enemiga de la libertad y esto no hace más que estropear las cosas y violentar la libertad. El ejemplo más nuclear, tiene un nombre propio, pero no es cosa ahora de erudición y de doctrina, es la idea del intercambio como el resultado de una elección libre entre dos individuos. Se dice, si tú y yo acordamos establecer un intercambio, es decir, yo estoy dispuesto a pagarle a Messi porque siga ejerciendo sus talentos, y como resultado de eso, al cabo de una serie de intercambios sucesivos, tú eres rico, Messi, y yo no, los resultados que se han producido distributivos son la consecuencia de una elección libre entre tú y yo. Es como si tú y yo queremos tener relaciones sadomasoquistas. Aquí nadie tiene que terciar, no tiene que venir a decirte cuál es el buen comportamiento. Entonces, cuando luego el Estado, se nos dice, viene y redistribuye, está interfiriendo en nuestra libertad, porque esto era un acuerdo entre dos personas adultas. Se ve el núcleo de esta tesis, ¿no? ¿Cuál es el alcance de este primer argumento? Primero, hay una presunción que es absolutamente falsa, que es la idea de que las distribuciones que se producen espontáneamente en el mercado son las FETEN, las justas, y que son las naturales en algún sentido, y que luego es cuando aparece el Estado y las instituciones, cuando se estropea y se interfiere, como si eso fuera artificial el Estado y el mercado fuera algo natural. Pero las cosas no son tan claras, porque el mercado presume una existencia de unos derechos de propiedad, de unas reglas de intercambio, de un sistema de distribución según el esfuerzo, el mérito, y todo eso es diseño institucional. Presume unos jueces que aseguran que esto es tuyo, es mío, que te lo voy a garantizar, presume la protección presume un Estado sin derechos de propiedad, sin sistemas de intercambio, sin un marco jurídico institucional, no hay mercado, sin una moneda, sin un montón de cosas. Y eso no es natural, eso es tan artificial como el sistema redistributivo impositivo. Entonces, no es que vengamos y sobre lo que viene dado, sobre la supuesta especie de orden natural de la selva, se instituya el Estado, sino que el Estado está ya en el principio. Me explico cuando digo esto. Todo es interferencia política. La distribución espontánea, según al cual Belén Esteban cobre lo que cobra y la otra, eso no obedece más que a ciertas valoraciones sociales que hemos reconocido ciertas cosas, y eso no es más natural que no es coger un árbol y decir que esto es mío porque he sido el primero que he llegado, ¿no? Como en la carrera de Oklahoma o ese tipo de cosas, cosa que por lo demás también tendría sus problemas, ¿no? Pero además, detrás de ese juicio hay la idea de decir, nos dicen estos liberales, dicen, bueno, es que hay una cosa que son los derechos negativos y otra cosa son los derechos positivos. Derechos positivos, que son los que supuestamente abastecerían o justificarían el estado del bienestar, son derechos a la educación, a la salud, frente a libertad de opinión, libertad de reunión, donde estos, que son los que sí diría el liberal que hay que proteger, el liberal porque un liberal informado es otra cosa, ¿no? Dice, bueno, y unos requieren recursos, la libertad el bienestar, y los otros no, los otros simplemente se limitan a hacer prohibiciones, esto está prohibido. Dice, hombre, pues no sé yo, pues no, porque no sé, vete a Hernani y paséate con una camiseta de la selección española, expresando tu opinión, por poner un ejemplo, ¿no? O vete a Miami con una bandera de Cuba, o de Castro, ¿no? Expresar tu opinión, garantizar la opinión de las gentes, exige un aparato institucional, policías que protejan la propiedad, sistema judicial que lo garantice, y eso también tiene recursos y tampoco se sabe cuándo se hagan, los recursos no son infinitos. Y hay que tomar una decisión colectiva acerca de qué nos parece importante y qué no nos parece. Y eso ya será la que sea, pero no hay una diferencia de concepto esencial entre que una cosa requiere dinero y la otra, no. Es una cuestión colectiva sobre qué establecemos la prioridad, tanto para defender la opinión como para los derechos negativos y los derechos positivos no son diferenciales desde ese punto de vista. Pero luego es que hay una falacia más honda y más seria, que es la que asume que que contrapone ley a libertad, ¿no? Se dice, es que cuando viene la ley nos limita la libertad. Pues eso es más que discutible, porque precisamente la libertad es la que te asegura que el gorila no te va a partir la cara cuando en el proceso de intercambio del coche, ¿no? Pero es que además, pensemos por ejemplo en el siguiente caso, ¿no? Una situación de mercado. Imaginaos que estamos en Alabama en los años 60 del siglo pasado, ahora
o seguramente no hace tanto, ¿no? Y entonces, pues un tío tiene una tienda o un banco y ve que un chico tiene talento pero este chico es de color, bueno, es negro, que no sé por qué llamamos de color como si los demás fuéramos transparentes, ¿no? Pues sucede que esa persona es negra, ¿no? Y quiere emplearlo. Finalmente dirían, esto es un acuerdo libre y cada uno puede hacer lo que quiera. ¿De acuerdo? ¿Qué le sucedería a este señor que quiere emplear a un chico de color con su negocio? Pues que la gente no iría a la tienda. Y se podría producir, imaginémonos, que todos los empleadores privadamente pensaran que les gustaría hacerlo. Pero ante el temor de que no lo puedan hacer, pues entonces nadie lo hace. El orden espontáneo nos ha conducido a una situación de penalización y discriminación. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues mediante leyes de discriminación positiva. La ley de discriminación positiva se dicen muchas tonterías y no es cosa de entretenernos ahora. Pues se hablan tonterías, muchas tonterías. Pero hay núcleos indiscutibles. En este caso, si establecemos por una ley que obligue a mantener un empleado, todos se pueden sentir más libres para poder hacerlo, porque de otro modo no podrían hacerlo. Y eso se puede producir en multitud de escenarios, ¿no? Cuando los tíos estos del hockey sobre hielo, los que iban, sabéis que iban estos cascos y tal y cual, ¿no? Antes no llevaban casco. Entonces desparramaban en los sesos sobre el hielo. Se conserva bien, lo puede llevar al hospital, pero la cosa se quedan un poco taradillos y tal. Entonces, todos ellos les preguntaron espontáneamente si querían llevar el casco, ¿no? Y todos, por no parecer, pues ahí, en fin, iba a decir una naza, perdón por lo que tiene esto, pero para abreviar, y es el castellano al fin, dice, no, yo no quiero. Todos privadamente querían que les obligaran a llevar el casco. Entonces, el modo de asegurar esa posibilidad era establecerlo por ley, ¿no? Hay un montón de situaciones de ese orden. Entonces, es la ley la que es la fuente de la libertad, la que impide esas situaciones que nos conducen a situaciones patológicas, ¿no? Dice, no, el acuerdo libre y espontáneo. Hombre, el empresario que le dice a la chica que está trabajando y tienes que venir en minifalda, en Estados Unidos hay un montón de sitios donde los currículum, tú no puedes está prohibido enviar una foto. Pues claro, porque es un modo de evitar ese tipo de discriminación. Y hay que interferir en ese tipo de situaciones, ¿no? Es la ley la que está asegurando ese tipo de libertad, ¿no? Pero luego, no solamente eso, desde el punto de vista de la libertad, es que la libertad requiere recursos, ¿no? Es decir, esa idea de que cuando el Estado interfiere va a menoscabar la libertad, no, las cosas son algo más complicadas. En Seattle se estableció, este ejemplo lo recuerdo que lo cité la última vez, una especie en Seattle, en Alaska creo que era, ahora no recuerdo, una parte de Estados Unidos, una especie de renta básica. ¿Sabéis lo que es la renta básica? Es una especie de ingreso ciudadano, es una forma, a veces se asocia a la idea del estado del bienestar. Como os decía antes, el estado del bienestar puede tener distintas formas de institucionalización y esta consiste en cualquier ciudadano, cualquier persona a partir de los 18 años, el resto de su vida, sea rico o pobre, tenga trabajo, no está vinculado, tiene un ingreso mínimo asegurado, ¿no? Una renta de ciudadanía. Aquí se dice, no vamos a discutir esto. Pero, ¿qué sucedió al cabo de un tiempo, al cabo de 6 o 7 meses, cuando se introdujo la renta, una especie de renta de ciudadanía? En realidad era un impuesto negativo, pero que a todos los ciudadanos les aseguraba un ingreso mínimo. Que aumentó la tasa de divorcios. ¿Y por qué? Pues porque la gente que estaba tan contenta, según se decían, con su matrimonio, cuando pudo elegir de verdad, es decir, cuando tuvo recursos, reajustó sus preferencias. Además, daos cuenta de que hay mucha tela, porque no es que estuvieran diciendo, qué pena que no tengo dinero para engañarme. Hay una cosa que los psicólogos llaman disonancias cognitivas, es que cuando a ti dos cosas se te cruzan, o sea, tienes dos comportamientos incompatibles, corriges uno, porque no, el tío que está chorizando en la administración dicen, bueno, es que en el fondo es importante, y te acabas mintiendo, ¿no? Claro, tú estás viendo la tele, pues qué sé yo, ahí estos anuncios de la gente ron y que salen con unos cuerpos ¿no? y tal, y miras al lado y ves al tío aquel, y dices, hostia, entonces dices, no, pero tiene unas virtudes que hay que esforzarse mucho, pero tú las encuentras y al final te lo acabas creyendo. Pero cuando se limpian las constricciones y puedes pensar claramente y sin estar sometido, dices, no, pero usted realmente tiene la posibilidad de salir de casa y ganarse la vida, entonces se produce esa situación. ¿Qué es lo que quiero decir?
que el efecto redistributivo también asegura la libertad, porque para poder decir que no, y ese es el principio básico de la libertad en un sentido republicano, que nos interesa de filosofía política, hay que tener ciertos recursos básicos. Entonces, la redistribución en realidad es también una redistribución de... El segundo principio, ¿a qué hora hemos empezado? Por fijarme. Ahí 22 hemos empezado. Bueno, a ver si vas a estar explotando. Estoy bromeando, mujer, da igual. No, estoy bromeando. Entonces, el segundo argumento que se utiliza es la idea de que es un robo. No la libertad, sino que me quita lo que es mío. Como decía, en parte ya lo hemos apuntado antes, eso de que es mío no es una cosa preinstitucional, ¿no? O sea, podríamos decirlo y aún así habría que... Pero sí que es verdad que es una objeción interesante que han hecho liberales inteligentes. Dicen, ¿por qué no vamos a... O sea, tú ves un tío que es ciego y otro que tiene 2 ojos y dices, coño, vamos a redistribuir. Hombre... Entonces, ¿en qué sentido podemos decir que es mío? Hay ciertos límites en donde sí establecemos una elección institucional de aceptar ese tipo de cosas, ¿no? No, pero tiene enjundia, ¿eh? No es broma, claro. Entonces, bueno, ¿por qué no podemos establecer ese criterio de redistribución? Y bueno, aquí las cosas son complicadas, tendríamos que establecer, pero en todo caso, lo que sí nos muestra, lo que quería mostrar con el ejemplo, es que ese yo es mío respecto a ciertos bienes de propiedad, eso sí que es una situación institucional. Yo no he nacido con ciertos recursos. Entonces, la idea de que esa distribución previa al mercado es la justa y la otra no, parece cuando menos discutible. Pero además hay una distinción que vale la pena introducirlo, de concepto, pero que es de provecho, no es una paja mental, no es una cosa ociosa, que nos distingue entre la filosofía política entre libertad positiva, que se llama, y libertad negativa, ¿no? Libertad negativa, convencionalmente, se lo asocia a la idea liberal, de yo soy libre mientras nadie se interfiera en lo que yo quiera hacer, ¿no? Nadie no me prohíban algo, ¿no? Mientras no me lo prohíben, yo soy libre de hacerlo, ¿no? Y libertad positiva es libertad de poder hacer lo que yo quiero. Daos cuenta que las dos cosas no son iguales. Es decir, el rico y el pobre son libres de ir que se llama Maxims, a un restaurante, o viajar en un avión privado, porque nadie se lo prohíbe desde el punto de vista de la libertad negativa, pero desde el punto de vista de la realización de los deseos es evidente que el pobre no es libre de realizar esos deseos. Las cosas, con todo, para evitar estas cosas inmediatas, yo me apunto a la libertad positiva, cuidado, ¿no? Claro, pero si usted dice, no, es que yo tengo unos deseos de viajar en una nave espacial para ver la puesta de sol desde el exterior, dice, hombre, pues está muy bien que no exista esa libertad positiva, ¿no? Precisamente porque hay gente con otra situación. Entonces, las cosas son más complicadas, como siempre, de lo que parece, y la idea de libertad interesante es una tercera que no voy a contar ahora, pero lo que sí me interesa destacar es que cuando se dice, bueno, es que cuando viene el Estado y te arrebata y tal y cual, pues entonces está menoscabando tus recursos, te está menoscabando, diría, tu libertad. Dice, bueno, vamos a ver, cuando yo te compro algo, dicho de otro modo, la propiedad es una estructura de interferencias. ¿Qué quiero decir con eso? Si esto es mío, precisamente en virtud de que es mío, tú no lo puedes usar libremente, te está prohibido, ¿no? Entonces, pues yo tengo un coche o un yate o un piso, tú no puedes entrar ahí y disponer de esto. En ese sentido, si yo tengo ciertos recursos, los que sean, tal como está definida, y es razonable, la propiedad establece unas prohibiciones sobre los demás. Es decir, yo tengo libertad para utilizarla y tú no tienes libertad para utilizarla. ¿De qué modo puedes tú empezar a disponer de ese bien? Comprándomelo, ¿no? Entonces, una redistribución de la riqueza lo que hace es establecer una redistribución de las libertades. A partir de que tú puedes pagármelo, puedes comprarlo, alquilarlo o usarlo, y entonces lo que vamos a hacer es redistribuir la estructura de interferencias, esto es la estructura de libertades. A partir de que me lo compres, puesto que tienes riqueza, lo redistribuyes. Dicho de otro modo, lo que estamos hablando en realidad es de redistribuir la libertad entre la gente. Siempre estamos hablando de redistribuir la libertad. Y luego hay un último argumento, bueno, habría muchos, pero hay una cosa, un fenómeno relativamente interesante, que es el hecho de que muchas cosas, que cuando decimos con respecto a la propiedad, las queremos, las valoramos porque son nuestras.
no porque respondan a unas preferencias espontáneas y libres que las tenemos, ¿no? Esto es lo típico de los cuadros o una botella de vino, ¿no? Y dices, no, bueno, con la botella de vino hay múltiples experimentos que muestran que te dicen, a ti te dan un Don Simón embotellado ahí con una etiqueta de no sé qué y tal, y te lo tragas tú y el sommelier más refinado del mundo. Pero bueno, fuera de este ejemplo siguiente, un experimento que llaman el efecto apropiación, ¿no? En un aula, que es experimentos de estos que se hacen, le dijeron a los estudiantes, dice, mira, aquí tenéis dos bienes de valor equivalente, los que sean, ¿no? Pues esto y tal, y que cada uno escoja el que quiera, ¿no? Y entonces, pues la gente escogía, y aproximadamente el 50% escogía este y el otro 50% escogía este, ¿no? En la otra situación experimental, lo que empezó, la situación se alteró. Se les asignaban, yo te daba este o te daba este. Y ahora se decía, cambiadlas entre vosotros según os parezca. Uno tenía que anticipar que razonablemente la mitad no le habría tocado lo que buscaba y querría lo otro. Pues no. La gente quería lo suyo porque era suyo. Es decir, que no es que la propiedad justifique las preferencias de la gente, sino que es el hecho mismo de que la propiedad establece ya lo que nos gusta, ¿no? Bueno, pues era legitimidad. Y el otro argumento que se dice, y yo casi terminaría con esta idea, nos dice, bueno, lo que sucede es que con estas intervenciones moralistas, dice, mire, la gente es egoísta, nuestro bendito ejemplo, ¿no? Y como va a la suya, cualquier intervención por parte del Estado acaba violentando, o bien metiéndonos, como dirían ellos, no sé, quitarlo, borrarlo, porque este repugnante sectarismo me estoy quitando, pero decir, no, pues esto la educación para la ciudadanía es manipular la conciencia y esto educar los valores. Yo antes he dicho que tengo poca fe en los pedagogos, bueno, los pedagogos es una lacra, en realidad, para la humanidad, los pedagogos y los informáticos, pero bueno. Por sí, no, esto lo puedo argumentar mucho, pero no vamos a dejarlo ahora. Pero, bueno, lo he dicho antes. Pero, no, informático, ¿no? Que te meten un virus y entonces, bueno. Entonces, ¿qué sucede con dice, no, entonces, no, la gente somos egoístas y todos estos intentos de decirle a la gente que hay valores que hay que atender y tal, pues acaban siendo o bien inútiles o bien acabas en, como se dicen, pues en los campos de Pol Pot de Camboya, intentando educar al hombre nuevo en, bueno, pues lo que supuestamente, la idea de hombre nuevo que había sostenido Che Guevara, respondía a decir, bueno, si la gente tiene una vocación cooperativa, una solución a nuestro problema es que todo el mundo sea bueno, ¿no? Entonces hay que educar. Y entonces se parte del supuesto de que somos finalmente unas bestias egoístas y repugnantes y que no respondemos más que eso. Aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, es verdad, pero eso precisamente hay que manipularlo en algún sentido distinto. Bueno, es verdad, vamos a ver qué moraleja sacáis de lo siguiente, ¿no? En un ejemplo, hay muchos, pero este es breve e ilustrativo lo que quiero contar. En la escuela de Inglaterra, pues los padres cuando iban a recoger a los hijos, a la guardería o la escuela, y tal, pues llegaban tarde, ¿no? Entonces, los tíos, los docentes, ya estaban hasta el gorro de las benditas criaturas, dicen, bueno, ¿qué tal si establecemos una penalización económica, ¿no? Y entonces el tío que llega tarde pagará una multa y esto hará, respondiendo a las señales del mercado, que la gente se esfuerce por llegar a la hora. ¿Qué creéis que se produjo? Estabas pagando, entonces lo habías metido en otra casilla mental, estabas pagando y pagabas un servicio y entonces llegabas tarde. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que estaba respondiendo a normas, no solamente es el dinero el que te obliga, el que te hace responder, y la norma te avergüenza, mientras que la otra cosa, esto en política ambiental es importante, porque a veces se establecen formas de impuestos, y impuestos es pagar. Si a ti te avergüenzan, establecen una penalización y es un comportamiento sancionado moralmente, la cosa es diferente. A partir de ahí hay que ser un poco cauteloso, porque estoy seguro que si le meten una multa del carajo, y bueno, entonces sí que llega. Pero sí que es verdad que... otro ejemplo también, aunque la literatura es menos elocuente al respecto. En Inglaterra se establecía un mercado, bueno, queda así como de Drácula, pero de la sangre, es decir, durante un momento empezó a faltar sangre para transfusiones, ¿no? Hasta entonces era voluntaria. Entonces se produjo, dijeron, ¿qué tal si hacemos que pagamos a la gente por traer sangre, ¿no? Por ofrecer su sangre? ¿Qué consecuencia se produjo? Que la oferta disminuyó. ¿Por qué? Porque los que la estaban dando voluntariamente empezaban a sentirse o bien un sinvergüenza por cobrar
lo que no cobraba a un gilipollas por darle de gratis, ¿no? Entonces, bueno, y entonces se retrajo, ¿no? Entonces, bueno, hay situaciones en donde no respondemos a eso, ¿no? Y el último es este experimento que hice la última vez, pero los que estabais, algunos de los que entonces no se acordáis, que hay un juego que le ha valido el premio Nobel, un premio, algo mucho más de lo que voy a contar, de ver cómo funcionamos mentalmente respecto a la distribución, y vemos que no somos, entendámonos, que no seamos egoístas no quiere decir que no seamos altruistas incondicionales. Hay comportamientos de reciprocidad, fundamentalmente soy el hoy por mí, mañana por ti, pero eso no quiere decir que si tú voy a actuar incondicionalmente y unilateralmente, y hay contextos en donde somos egoístas y es razonable serlo, ¿no? Pero vamos a ver, imaginaos el siguiente y modesto ejemplo de que tenemos que dividir 100 euros, ¿de acuerdo? Entre vosotros y yo. Entonces, vosotros hacéis una propuesta de división y yo tengo dos opciones, o sea, 90 para ti, 10 para mí, 80, 50 para cada uno, en fin, como queramos, hay que dividir 100 euros. ¿Me explico? Sí, ¿no? Es sencillo. Entonces, una vez tú has hecho la propuesta de división, yo tengo dos opciones. O la acepto y nos quedamos con tu propuesta, tú me ofreces 20 y digo, perfecto, y tú te quedas con los 80, 50, lo que sea, o bien yo la rechazo. Y si la rechazo, los dos nos quedamos sin nada. Digo, se jodió la marrana. ¿De acuerdo? ¿Qué propuesta de división me haríais? ¿Qué diría aquel? ¿Qué propuesta? Hombre, ya lo sé que 60-40 diría que sí. Pero si uno fuera un economista, si tú eres un economista, dice, este tipo que tengo enfrente es un egoísta que lo que quiere es tener algo. ¿Qué es lo que haría? 99-1. Entre algo y nada, yo prefiero algo. Si tú anticipas mi comportamiento y daos cuenta que nosotros jugamos socialmente, la vida social es imposible sin anticipar el comportamiento. No digo entendimiento en el amor, ni nada de estas cosas, que estos son misterios inescrutables de la naturaleza, pero que tú vas conduciendo y anticipas que el tipo que enciende la luz, la enciende no para virar el pirulí, sino para mover el coche, anticipas el gesto cuando juegas a fútbol y ves que uno va a un sitio, vas a la intersección. Continuamente somos personas de orden. En principio, lo que una mente egoísta que asume que el otro es un personaje egoísta, lo que diría la teoría económica es 99-1. Pero lo llamativo es que la gente no acepta ese tipo de propuestas, a pesar de que salen perdiendo, a pesar de que salimos perdiendo. Y no es por comportamiento estratégico, ¿no? Es aquello de Nixon. Nixon simulaba que estaba loco para negociar con los vietnamitas, porque si tú estás pirado, el tipo es imprevisible y cuando te ponen, ahora podría Rajoy decir, a la mierda a todos los alemanes y nos vamos al pozo y el que haya detrás. Hostia, con un tío así te lo planteas, ¿no? Entonces, en situaciones... Pero, ¿qué es lo que sucede con eso? Que nosotros, lo interesante del experimento es, primero, que los segundos individuos, los que tienen que dar las ofertas que son manifiestamente injustas, aunque haya dinero encima de la mesa, no las aceptan. Tenemos un sentimiento de justicia que aparentemente va en contra de nuestros intereses, porque finalmente nos quedamos sin nada, ya una vez tienes dinero. Tú puedes ir de farol, pero si vas de farol, una vez está el dinero encima de la mesa, y bueno, pues si yo sé que tú vas de farol, entonces esto no te sirve de nada simular, uy, y decir que ponerte como una hipotética moto. Entonces, lo que sucede, y esto es lo interesante del experimento, y los primeros y los que ofrecen ni siquiera ofrecen esto. Tenemos un sentimiento de justicia, y digo un sentimiento porque tenemos un vínculo emocional, directamente emocional con instintos de justicia. Hay cosas que son manifiestamente irracionales, la venganza, ¿no? La venganza ya no vas a reparar daño, pero sin embargo, el comportamiento de venganza cumple una función biológica, no nos vamos a entretener en este tipo de cosas, y es que genera una reputación, ¿no? Hemos visto miles de películas de estos de protección de testigos, que dicen, no, es que estos tíos van a seguir aunque ya no puedan sacar nada cuando este tío ha declarado, porque ese sentimiento acaba generando una reputación que acaba siendo útil. Pero tú no lo has de hacer solamente de farol, porque finalmente el gángster diría, bueno, ahora ya que toda mi supuesta reputación no importa, lo dejo y tal. No, realmente tenemos un vínculo directamente, o sea, tenemos un instinto de justicia, cosas que nos parecen mal, y no podemos renunciar a él. Y ese instinto de justicia es un cimiento social lo bastante bueno como para que funcionemos de modo cooperativo. Hay un enigma de la biología, hay muchos, ¿no? Que aquí esto parece el Punset, ¿no? Pero hay un enigma de la biología, dice, ¿por qué
sobrevive el comportamiento altruista. El comportamiento altruista, es decir, el comportamiento, o sea, daos cuenta que lo mejor que, la ventaja en un grupo es, imaginaos que somos un montón de gacelitas y tal, y entonces hay algo de pajaritos y tal, entonces, hostia, se acerca el depredador y hay un altruista, ¿no? Entonces, inmediatamente el depredador le echa el ojo y va por él. Claro, a medio plazo, a ti lo que te sale a cuenta, no a ti, sino a tu equipo genético, el gen que se reproduce, el gen que se extiende en el seno de la población, no es el del desgraciado altruista que llama atención, porque ese va a dejar de seguir follando y se morirá. Entonces, ese ya, en cambio el otro que está ahí discretamente sobrevive. Y sin embargo, es cierto que se va manteniendo el comportamiento altruista. Y en una proporción ya razonable. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Pues seguramente por algo que tiene que ver con las emociones. Y es que todos nosotros estamos dotados, porque resulta útil, la explicación es más detallada, pero la siguiente. Imaginaos que todos nosotros, cuando vamos a la nuestra y somos egoístas, se nos enciende una luz roja y no podemos evitarlo, encima de la frente, y tenemos a la vez la desgracia esta y la ventaja de interpretar esa luz y decir, hostia, este tío me la está pegando, ¿no? Y entonces, como a los dos, todos nos pasa esto, cada vez que uno empieza a desertar de la causa, de hostia, este tío, eso existe, eso se llama vergüenza. Nuestras emociones, no todos tenemos la capacidad de interpretar. Daos cuenta que cuando mentimos, bajamos la mirada, nos tiembla la voz, inevitablemente nos suben los colores, o sea, si tenéis que mentir, por chat, porque nada de cara a cara, y tenemos inevitablemente, no podemos dejar de mostrar las deslealtades, y tenemos la desgracia esa y la capacidad de interpretar en la emoción de los demás. De esto hay experimentos impresionantes, de cómo interpretamos las emociones en el rostro, básicamente. Había la película aquella de Miénteme, o no sé, una serie norteamericana, que estaba exagerado, pero la base sí, científica es eso, es decir, tenemos 1000 y pico de músculos en la cara que no podemos controlar y que nos delatan. Y sin ser un experto anatomista, tú notas que hay un montón de gestos y además, inmediatamente, este me la está pegando, ¿no? Entonces, esa doble capacidad se ha asentado biológicamente y no podemos dejar de... Y en ese sentido las emociones son, para bien y para mal, el sustrato social sobre el cual se edifica todo lo demás. Pero también hay otras cosas, ¿no? Bueno, se producen, el ejemplo que yo cito hoy en el artículo del País, ¿verdad? Cuando se produce lo del Katrina, pues en un limpio mercado, la gente podría haber dicho, hostia, yo tengo botellas de agua, vamos a subastarlas, ¿no? Es razonable, esto es el mercado, es un bien escaso como cualquier otro. Y a nadie, y en parte nos parece razonable. Y la gente se violentaría que no utilizáramos un principio de igualdad o de distribución de los recursos escasos, ¿no? Me explico lo que sea. Es decir, hay recursos que aceptamos que lo compre el que más dinero tiene, ¿no? Normalmente. Es decir, tú vas a comprar un Ferrari, el que tiene dinero se lo lleva y no nos parece mal. En cambio, pues qué sé yo, los órganos para trasplantes decimos, no, mira, aquí tenemos un riñón, ¿quién puja más? ¿No? Y entonces, ahí nos violentaría, ¿no? Entonces, eso soporte. Y eso tiene que ver con consecuencias institucionales. En el artículo de hoy, perdón por la cita, pero es un texto que está ya a mano, yo menciono ejemplos que se están dando en Estados Unidos de un montón de mercancías, de cosas que antes, pues tú vas a la prisión y seguramente y puedes pagar por la calidad de la celda, ¿no? Supongo que antes pagabas al gángster de dentro y entonces te aseguraba algo parecido, pero bueno, no tenía la experiencia, ¿no? Pero sí, o puedes pagar en los atascos por un carril de acceso rápido, ¿no? Un economista te lo defendería, no te lo defendería, o diría, bueno, el coste de oportunidad, no vamos a contar, o puedes, o sea, entonces se producen y hay, no, pues mire, pues tenemos un sobresaliente en este curso, no vamos a darlo. Yo sería partidario de la subasta, en lugar de atribuirlo al mérito o al esfuerzo, ¿no? No, hay uno, a ver, ¿quién puja más? Hay bienes que nos parece bien y otros mal, y eso es un principio ético-moral. Lo que revela eso es que al final es falso que no existen ese tipo de disposiciones cooperativas, y que respondiendo al reto institucional, al problema que estamos distribuyendo, al bien que queremos distribuir, habrá que buscar uno u otro. En esencia, y terminando con la moralina, que es inevitable en estas charlas, pues ni es falso que la intervención pública sea irracional, al revés, retos importantes y los que nos vamos a encontrar son básicamente, exigen de buen conocimiento y posibilidades de intervención que existen. Afortunadamente, los estados modernos son maquinarias de una enorme intervención institucional, o sea, no hay... Precisamente la diferencia de los países desarrollados es la existencia de un Estado poderoso que consume muchos recursos, donde no hay Estados es donde no hay ni siquiera mercado, y por otra parte, desde el punto de vista de los argumentos ético-morales que se utilizan, ni es una intervención pública
es ineficiente, eso no lo hemos desarrollado ahora, sería para otra sesión, ni mina la libertad, al segundo, la garantía de la libertad, ni atenta contra la estructura de la propiedad en un sentido medianamente razonable, ni desde luego supone una violencia respecto a una naturaleza humana que sea inexorablemente egoísta. Bueno, esto es lo que quería contaros. Y ahora si queréis comentamos.